¿qué tal? Bienvenidos a la parte 11 de videos tutoriales de BioTime Pro y en este video vamos a seguir explorando cómo crear horarios y turnos más avanzados de los que vimos en la parte 10. Recordemos que crear horarios es el segundo paso y crear turnos es el tercer paso antes de obtener un reporte de asistencia calculado. En este video vamos a explorar cómo crear horarios nocturnos o más bien horarios de cambios de día cuando tenemos que empezar a laborar por decir en la noche y terminar hasta el día siguiente en la mañana o en la madrugada. También vamos a explorar cómo crear horarios de más de 24 horas. BioTime Pro, a diferencia de otros softwares de ZK, permite crear horarios de hasta 72 horas. También vamos a explorar cómo crear horarios rotativos. Me refiero a los horarios de 12 por 24, 24 por 24, 24 por 48, etcétera. Esta clase de horarios que rotan entre horario laboral y horario de descanso también es posible configurarlo en BioTime Pro a través de los turnos. Y finalmente exploraremos cómo crear horarios múltiples, es decir, cuando un empleado tiene que cubrir más de un horario al día o cuando tenga la opción de cubrir un horario u otro en el mismo día. Primero vamos a crear un horario nocturno. Esto como tal es muy fácil. Vamos a seleccionar crear un horario normal. Y por ejemplo, vamos a suponer que es un horario donde entramos a trabajar a las 8 de la noche y vamos a salir de trabajar a las 6 de la mañana, por poner un ejemplo. Tenemos que configurar obviamente un rango correcto. Les asignamos un rango correcto a la hora de entrada y a la hora de salida. Aquí, por ejemplo, el rango es de 7 hasta las 11, hasta casi la medianoche para la entrada, mientras que el rango de salida es de 5 de la mañana hasta 10 de la mañana. Aquí lo importante es definir que estas horas de la mañana o de la madrugada son del día siguiente en comparación de la hora de entrada. Es decir, yo le estoy diciendo al software que si el salto de día es +1, esta hora de salida es al día siguiente de la hora de entrada, en comparación siempre de esta hora de entrada. De la misma forma tengo que seleccionar este salto de día +1 para todos los rangos de salida. Por ejemplo, si mi hora máxima de entrada fuera en la madrugada, por decir a la 1 de la mañana, sin ningún problema nosotros podemos hacer esta clase de configuración seleccionando el salto de día +1. Le damos un nombre a este horario y damos clic en confirmar. Como pueden ver, los horarios que tienen un cambio de día van a mostrar este símbolo +1, +2 o +3 dependiendo de cuántos saltos de día haya en ese horario. Un horario nocturno también puede ser flexible. Por ejemplo, si nosotros creamos un horario flexible donde definimos que la hora de entrada sea a las 7 de la noche, por ejemplo, y la hora máxima de salida sea a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo también, del día siguiente con un salto de día +1, aquí le estamos indicando al software que el empleado tiene este rango de horas durante la noche, la madrugada y la mañana del día siguiente para acumular sus 480 minutos o 8 horas o X cantidad de horas que nosotros definamos que es su jornada laboral. De esta forma muy fácil, solamente le damos un nombre a este horario y creamos un horario nocturno que es flexible. Como se imaginarán, jugando con los cambios de día es con lo que también podemos crear horarios de más de 24 horas. Podemos, por ejemplo, muy fácilmente crear un horario de 36 horas, donde la hora de entrada es a las 9 de la mañana y la hora de salida es a las 9 de la noche del día siguiente. Agregamos los rangos correctos, recordemos los rangos también tienen que estar con su salto de día correspondiente y como se dan cuenta aquí vamos a poder crear horarios de hasta 72 horas. Creamos este horario de 36 horas y también creamos otro horario de 24 horas que es el que nos va a servir precisamente para las configuraciones de horarios rotativos. El software contiene esta opción de que si nosotros seleccionamos que es un horario del tipo 24 horas, automáticamente se crean nuestro horario de salida para exactamente la misma hora al día siguiente. Damos clic en confirmar y ya creamos nuestros horarios de 24 horas exactamente o de más de 24 horas. He creado otra serie de horarios que nos van a ayudar en los siguientes ejemplos. Tenemos un horario matutino donde se entra a las 7 de la mañana y se sale a las 2 de la tarde. Tenemos un horario vespertino donde se entra a las 2 de la tarde y se sale a las 10 de la noche. Es un horario que coincide exactamente con el horario matutino en sus horas de entrada y de salida.
También tenemos un horario de media tarde, un horario que obviamente se traslaparía completamente con el horario vespertino, pero que también tiene su propio horario, en este caso de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Y tenemos también un horario de 12 horas para las configuraciones de 12 por 24 o 12 por 36 o lo que nosotros queramos. En este caso es un horario de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Si quisiera crear turnos rotativos de 12 por 24, también voy a necesitar crear un horario cuando entramos en la noche y salimos en la mañana. Aquí, por ejemplo, entramos a las 9 de la noche y salimos a las 9 de la mañana del día siguiente. Es otro horario de 12 horas, pero durante la noche. Ahora que tenemos toda esta variedad de horarios, ahora los vamos a acomodar en un turno. Nos acercamos a la interfaz de turnos y vamos a crear primero un turno nocturno, que básicamente solamente es seleccionar el horario nocturno, ya sea el flexible o el fijo que tenemos de 8 a 6, y seleccionarlos en los días en los que vamos a estar siguiendo este horario nocturno. Recordemos los turnos, los podemos combinar como queramos. Por ejemplo, si yo ya me equivoqué y los viernes no van a trabajar en un horario nocturno, yo simplemente deselecciono la casilla, borro lo que yo tenga que borrar y ahora selecciono el turno que de verdad yo quiero que sigan los días viernes. Recordemos sábado y domingo, si son días que no se trabajan, podemos dejarlos vacíos o agregar un turno de día de descanso, un horario de día de descanso, que es lo que voy a hacer ahorita y este va a ser mi turno nocturno. Le damos clic en OK y así es como nosotros combinamos los horarios nocturnos en cualquier tipo de turno. Ahora vamos a explorar cómo crear turnos rotativos, es decir, los turnos de 12 por 24, 24 por 24, 24 por 48, etcétera. Para eso, nosotros ya tenemos creados nuestros horarios de donde vamos a trabajar 12 horas o 24 horas, por ejemplo. Lo importante va a ser nosotros combinarlo en un turno. Por ejemplo, primero hagamos el turno 12 por 24. Si queremos hacer este turno en un ciclo semanal, solamente tenemos que seleccionar, por ejemplo, que los días lunes empezamos a trabajar en la mañana, supongamos que es un horario de 9 a 9, y decimos que entramos el lunes a trabajar a las 9 de la mañana y salimos el mismo lunes a las 9 de la noche. Entonces el martes nos toca trabajar a las 9 de la noche. Esas son las 24 horas del descanso. Entonces solamente al día siguiente tenemos que seleccionar el horario que ya creamos de 12 horas en la noche, donde entramos a las 9 y salimos a las 9 de la mañana. Lo seleccionamos en el segundo día y el tercer día tendría que quedar vacío. ¿Por qué? Porque aquí está pasando las 24 horas de descanso para que en el cuarto día regresemos al turno de 12 horas de día. Entonces yo tendría que seleccionar mi turno de 12 horas y colocarlo en el cuarto día. De esta forma yo puedo tener esta clase de turno, aunque en realidad lo más conveniente es tenerlo en un ciclo de 3 días. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo definir que de verdad mi ciclo es de 12 por 24, sin importar qué día de la semana sea, sin importar qué ciclo se esté siguiendo. Siempre vamos a seguir este ciclo de 12 horas trabajo, 24 horas descanso y otra vez 12 horas empiezo a trabajar de nuevo. Si yo guardo este ciclo de esta forma, ya estoy teniendo mi configuración de horario de 12 por 24. Ahora vamos a crear un turno de 24 por 24, un turno muy solicitado en todo tipo de empresas. Para este tipo de turno, de la misma forma vamos a seleccionar un turno de 24 horas y tendríamos que, si lo queremos ver en un ciclo semanal, configurarlo de esta forma, un día sí y un día no, puesto que en este estoy diciéndole al software que los días lunes entras a trabajar a las 9 de la mañana y estás terminando tu jornada el martes a las 9 de la a las 9 de la mañana también. Entonces, el martes tiene que quedar vacío porque ese día no se está descansando y el miércoles volvemos a entrar a las 9 de la mañana. De la misma forma, aquí donde lo que más nos conviene hacer es tenerlo en un tipo de horario de 24 horas. De hecho, el software ya nos da esta herramienta para seleccionar o filtrar los horarios de 24 horas y solamente colocarlos una sola vez. De esta forma, 24 por 24 se está repitiendo este ciclo de forma infinita
infinita durante las fechas del calendario, que es el paso que vamos a ver en el siguiente video. De esta forma yo creo este turno y ya tengo definido el turno de 24 por 24. Puedo también agregar un turno, por ejemplo, de 24 por 48. Vamos a seguir la misma lógica. Aquí vamos a definir que yo quiero un ciclo de 3 días, por ejemplo, donde el primer día es cuando voy a trabajar las 24 horas y después voy a pasar 48 horas descansando. Entonces decimos 24 por 48, le damos clic en confirmar. De esta misma forma también podemos agregar horarios más complejos, 36 por 12, 36 por 24, 36 por 36. Por ejemplo, nosotros ya tenemos creado un horario de 36 horas. Yo selecciono un turno de más de 24 horas. Automáticamente me filtra los horarios de más de 24 horas o más en un turno de 3 días. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, son 36 horas, de esta forma solamente tengo que colocar el turno de 36 horas el primer día y son 2 días en los que se está descansando. De esta forma cumplo con mi turno de 36 por 36. Le damos clic en confirmar. Y ahora vamos a proceder a agregar los turnos especiales. Me refiero a los turnos múltiples cuando se tienen que trabajar más de un horario al día, así como los turnos opcionales, cuando en un día tenemos la opción de trabajar en un turno o en el otro. Vamos a crear un turno y en este turno vamos a decir que es matutino y vespertino opcional. ¿A qué me refiero? Quiero decir que en un mismo día yo puedo tener el turno matutino y vespertino seleccionado y seleccionarlos en el mismo día o de plano todos los días. Siempre y cuando los turnos no se traslapen en su hora de entrada y su hora de salida, por ejemplo, en este caso están justamente donde acaba uno, empieza el otro, entonces no tenemos ningún problema de tener estos turnos agregados de esta forma. Si yo quisiera agregar turnos que sí se traslapan, por ejemplo, el turno vespertino con el turno de media tarde, y yo le doy en asignar en un mismo día, no me va a dejar agregarlo puesto que el software detecta que se están traslapando. Entonces borro este horario, lo dejo vacío y lo dejo de esta forma. Y finalmente lo que yo tengo que hacer es definir si estos dos turnos que están seleccionados en el mismo día son obligatorios o son opcionales. Si son obligatorios, yo lo puedo dejar así de esta forma. Le doy clic en confirmar y se agregaría este turno. Yo le estoy diciendo al software que los días lunes, los empleados que yo seleccione en el calendario tienen que trabajar tanto el turno matutino como el vespertino. O por ejemplo, si fuera un profesor de un colegio, de una universidad que tiene que checar varias veces en cada una de las clases en las que da, nosotros aquí podemos agregar diferentes clases o diferentes horarios en un mismo día, siempre y cuando no se traslapen, van a poder convivir. Para este ejemplo que va a ser opcional, lo importante va a ser que yo active la función turno automático. ¿Qué le estoy diciendo al software cuando yo defino turno automático? Quiere decir que el software va a detectar automáticamente si un empleado está trabajando en un turno matutino o en un turno vespertino, dependiendo de las checadas que haya hecho en ese día. De esta forma, un empleado tiene la libertad de cualquier día de la semana o cualquier día de acuerdo al turno que tenga que estar trabajando, tiene la opción ya sea de trabajar en la mañana o en la tarde. No es necesario que avise. El software va a detectar que ese día el empleado decidió trabajar o en la mañana o en la tarde según sus checadas de asistencia. Supongamos que va a ser de lunes a viernes y le damos clic en confirmar. En el caso de que fuera un turno realmente obligatorio, a lo mejor no vespertino y matutino, pero son diferentes turnos que se tienen que trabajar en un mismo día, entonces es cuando nosotros podemos agregar un mismo turno. Aquí tenemos el turno matutino y vespertino obligatorio. La diferencia es que el turno automático no está activado. Aquí, por ejemplo, no importa que los turnos estén casi pegados, mientras no sus horas de entrada y de salida real no se traslapen, los vamos a poder seleccionar. Sin embargo, tenemos el problema de que matutino y vespertino sí se traslapan sus rangos de entrada. Recordemos aquí el horario matutino a la hora de la salida, el rango es de 1 a 3 de la tarde y este rango de salida es el que se traslapa con el rango de entrada del segundo horario. En este caso, también el horario vespertino, su rango de entrada es de 1 a 3 de la tarde. Para esta clase de horarios que están muy pegados unos con otros, vamos
vamos a tener que hacer unas configuraciones especiales en esos horarios. En este caso, por ejemplo, el turno vespertino y matutino, vamos a seleccionar que en ambos la regla de checada duplicada la vamos a seleccionar en cero. Seleccionamos definido por el usuario y decimos que es cero. Vamos a deshabilitar la función de checadas duplicadas. ¿Por qué? Porque de esta forma un empleado puede en el mismo minuto, con unos segundos de distancia, checar que está finalizando un turno y en unos segundos después checar que está iniciando el segundo turno. De esta forma vamos a tener que configurar estos horarios que tienen la posibilidad de traslaparse con otro. Al mismo tiempo, el segundo horario que se puede traslapar, en este caso el turno vespertino, que es el segundo horario que se tiene que seguir, nos va a convenir darle una tolerancia al retardo. De esta forma, aunque el usuario cheque un poco tarde su primer horario y por lo tanto está checando también un poco tarde la entrada de su segundo horario, puesto que tenemos una tolerancia, no nos va a afectar el reporte de asistencia. Entonces regresamos a la interfaz de turnos y desde aquí yo puedo ver cuáles son los turnos que tienen la función de turno automático, están marcados con verdes. Aquí, por ejemplo, 24, 12 por 24, no necesito que sea un turno automático, yo le quito esta opción. Con esto cubrimos las funciones que tenemos en BioTime Pro para configurar los turnos. En el siguiente video vamos a ver el cuarto paso para obtener un reporte de asistencia, que es la asignación de estos turnos en una fecha, que eso lo conocemos como calendario. Sigan con su capacitación y hasta la próxima.